del doctor José Antonio Lozano Díez, presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana y del IPADE. Querido José Antonio, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué, Joaquín? Qué gusto verte. Traes un tema saludarte. Que el gusto es mío, como siempre, y oírte, ¿sí? Cuéntanos, a ver. Oye, pues hoy especialmente, antes de empezar, decirte que es un día feliz, que doy gracias a la vida y a Dios, porque hoy cumplo 25 años de casado. Hoy son unas bodas de plata, pues no podía dejarle de decirlo antes de iniciar el programa, y te agradezco mencionarlo y mandar un saludo a mi esposa, que ha sido un apoyo toda la vida. Muchas felicidades, salúdala, por favor. Muchísimas felicidades y gracias por todo. Oye, y bueno, pues estamos a tus órdenes, ¿sí? ¿Dónde va a ser o qué digo? Tendremos que organizar algo, Joaquín, en lo cual invitado estarás. Bueno, pues invitado estarás. Acuérdate que por nosotros nunca has echado a perder una fiesta, ¿verdad? Pero venga. Que Joaquín, pues traigo un tema de gran preocupación, yo creo que para todo el mundo, y que ya alguna vez lo hemos tratado aquí en el programa. Quiero volver a él bajo otra óptica, y es el aumento del odio y cómo el odio se empieza a colar en la vida de nosotros, de nuestras familias, de las personas que tenemos cerca. Este es un fenómeno, Joaquín, desde hace algunos años a nivel global. En muchos países las tasas de aumento, por ejemplo, de los que se llaman delitos de odio, los delitos que cometemos que se cometen contra personas no para quitarles el patrimonio, no para estafarlos, no, se cometen por ser quienes son, por tener una determinada creencia, por ser de una determinada raza, por tener una determinada circunstancia, y contra esos se va. Esos han crecido a 2 dígitos en muchos países del mundo. Estados Unidos ha llegado a tener crecimientos hasta del 42%. ¿En el odio? En el odio. Crímenes de odio, en un plazo de 3 años, Joaquín, crecieron 42%. En España estamos teniendo también crecimientos importantísimos de delitos de odio, pero lo estamos viendo alrededor del mundo. Y las circunstancias geopolíticas, las guerras que vemos hoy en Israel, la guerra que estamos viendo en Ucrania, están cada vez marcando más a sociedades que están marcando mucho el sentido del odio. Y aquí, Joaquín, yo no quisiera tocar el tema del odio solamente desde un punto de vista social y político, porque esa es la parte de la consecuencia, es la parte de la superficie. Yo quiero tratarte aquí el tema de lo que pasa en las personas, lo que en el ser más íntimo de las personas ocurre cuando empiezan a odiar, cómo se descompone la personalidad que odia, y cómo eso hoy, para muchos padres de familia, sin que se den cuenta, está entrando a sus casas a través de las pantallas, y cómo está sucediendo con ellos mismos. Hoy es un tema, Joaquín, poco explorado. No se le ha considerado todavía un problema de salud pública real, no se ha analizado con la delicadeza que esto tiene, pero ya lo es. Ya es un problema muy serio que tendríamos que estar atendiendo. No ha habido estudios reales sobre el odio hasta hace muy poco. Un profesor neurocientífico de Londres, Samir Zeki, hizo unos estudios tomando tomografías cerebrales de personas que declaraban odiar a algo o a alguien. Y ahí empezaban a ver cómo se comportan los circuitos neuronales que operan con electricidad, que era la parte del cerebro que se prende en la persona que odia. Y se empiezan a dar cuenta de cosas que son impresionantes, Joaquín, que no las sabíamos. Por ejemplo, el circuito, las partes del cerebro que se encienden con el odio son las mismas que con el enamoramiento. No, dice, ¿cómo es posible por eso esto? Dicen que hay del odio al amor hay un paso, o al revés, Y ¿no? es cierto, Joaquín. ¿Y sabes por qué es cierto? Porque implica a toda la persona. Es tan fuerte que logra que toda la persona se meta en ese modo, en esa forma de ser, en esa manera de ver la vida. Es impresionante. Pero descubre Samir Zeki unas cosas que son también muy preocupantes. Una serie de diferencias entre el enamoramiento y el odio. Primero, el enamoramiento tiene una duración, esto está demostrado científicamente, entre 24 a 36 meses en las personas. En cambio, el odio puede ser permanente. Una persona que odia puede mantenerse odiando toda la vida. Otra diferencia que a mí me parece quizás la más peligrosa de todas, Joaquín, es que descubren que
a diferencia del amor, el odio es contagioso. Tú puedes odiar a quien no te ha hecho absolutamente nada. Te puedes ir con un discurso, con una idea, con una circunstancia que te haga odiar a una persona que podría ser tu amigo, una persona que no te ha hecho nada, una persona que en tu vida podría ser totalmente distinta, pero la odias. Y eso hace que se extienda como la pólvora por el mundo. Y eso es quizás de lo más preocupante. Y más aún, Joaquín, una persona que odia, es muy difícil que deje de odiar. Y no lo digo aquí desde el punto de vista que ya lo hemos analizado aquí, antropológico, filosófico, y el perdón tan importante que ya hemos tocado alguna vez. No, me refiero desde un punto de vista biológico, fisiológico. Esa pasión del odio es tan radical que es muy difícil que la persona logre dar un paso atrás, logre dejar ese odio detrás. Entonces, ¿qué le pasa a una persona, a un ser humano que odia? Que empieza a perder muchas cualidades que le hacen tener disfrute de la vida. Está mostrado en la psicología que una de las claves para la felicidad son tus relaciones con los demás. Y mientras más profundas, mejores. Si tú no tienes esas relaciones con profundidad, resulta que te vuelves solo y la soledad mata. El odio lo que hace es romper las relaciones con los demás. ¿Qué hace el odio en la persona? Cada vez nos empezamos a dar más cuenta. Bueno, problemas, una persona que odia activamente va a tener problemas de tensión muscular, problemas gastrointestinales, problemas para conciliar el sueño. Son personas que empiezan a verse contaminadas con una enfermedad de la que no son conscientes y que hoy está entrando, Joaquín, en muchos hogares. Está entrando no solamente en el sector político, en el sector económico, está entrando en la vida ordinaria de los niños y de los jóvenes. El tema del bullying se ha disparado de una manera impresionante. Hoy ya no es el bullying que estábamos acostumbrados a ver hace años, que era el que molestaban todos a uno, etcétera. No, hoy son todos contra todos. Hoy es un tema real de violencia. Y eso empieza a ser ya un problema en el cual la personalidad de nuestros hijos y la nuestra empieza a decaer. Empezamos a dejar de ver la vida con todas las maravillas que tiene para convertirnos en unos autómatas que lo único que estamos haciendo, obcecados, porque perdemos la objetividad con el odio, empezamos a destruirnos a nosotros mismos, porque el odio es igual, así se ha hecho mucho tiempo, que tomar un veneno y esperar a que se muera el que está enfrente. El que se está enfrente quizás ni siquiera se ha enterado que lo odias, pero tú estás carcomiéndote por dentro. Entonces, yo creo que vale la pena, Joaquín, ver cuáles son las causas de que este odio haya crecido tanto, intentar preverlo en nuestras casas, intentar de alguna manera transmitir también un lenguaje de perdón, pero ser muy cuidadosos con esto. ¿De dónde viene el odio? El odio, Joaquín, mucho viene de lo que estamos viendo en pantallas y en internet. El diálogo que estamos teniendo en muchos sectores, en muchos ambientes de las redes sociales, son tan violentos, son de tanto odio como nunca antes lo habíamos visto. El ciberbullying, por ejemplo, que se hace a los jóvenes, que ha hecho que se causen suicidios a niños de 13, de 14 años, es por la violencia con la que se habla en las redes, que no existe cuando lo tenemos de manera física. Joaquín, los videojuegos se han convertido en una pandemia. Tú sabes en México cuál es la franja de la población que consume más videojuegos. No. Joaquín, está entre los 28 y 35 años, no en los niños. Y los videojuegos en un porcentaje altísimo son videojuegos violentos que incitan al odio. Otro, por supuesto, el discurso polarizador que se da en todo el mundo y que lo hemos visto y lo vemos aquí, lo vemos en Estados Unidos y lo vemos en una España rota por la mitad y lo vemos en tantas partes del mundo. Un discurso que, por cierto, la ONU le ha preocupado tanto el tema, que ya está declarado el 18 de junio como el Día Mundial de Combate al Discurso del Odio. Y ya está declarado por la ONU desde el año 2021. Entonces uno dices, oye, para que eso lo haga la ONU, te vas dando cuenta de lo que sucede. Pero sobre todo, Joaquín, y lo profundo, la contaminación sin que nos demos cuenta de nuestro lenguaje y nuestra cultura. Cuando las personas odian, empiezan a usar palabras que no usarían en un contexto en donde hay una unidad, donde hay una relación profunda con los demás. Oye, doctor, ¿le parece que sigamos con este tema mañana? ¿Puedes?
Sí, ¿Sí? sí, Joaquín. Porque es un tema que Con mucho gusto. vemos, vivimos y sufrimos todos los días. Sí, no, con mucho Entonces gusto. mañana continuamos con el doctor José Antonio